Hola, ¿cómo están? Buenas noches, esto es 89 Segundos y hoy debatimos en 89 Segundos sobre narcotráfico. Así es, un flagelo realmente para cualquier sociedad, no solo porque involucra los problemas de salud, los problemas políticos, los problemas delictuales, sino también todo el esfuerzo de la justicia y la fuerza represiva para tratar de combatirlo. Hoy, representados los sectores, entonces, los invitados son los siguientes: la doctora Laura Inés Cosidoy, jueza federal de Rosario; el diputado Fabián Peralta, que además es presidente de la Comisión de Narcotráfico de Diputados de la Nación; Matilde Bruera, que es defensora oficial de la Justicia Federal; y Adriana Rossi, que es especialista en narcotráfico y militarización de la Universidad Nacional de Rosario. Como siempre, varios ejes que involucran esta problemática mundial, el narcotráfico. ¿Qué es hablar de narcotráfico en Argentina? Hablar de narcotráfico no es solo hablar de drogas. Hablar de narcotráfico obliga a hablar de muchas otras cosas. Es hablar de sustancias ilegales como la marihuana y cocaína y sus efectos para la salud. La marihuana es un medicamento de hace 5.000 años. También tiene sus efectos tóxicos y descritos desde aquellas épocas. Uno de los cuales es la adicción. Hablar de narcotráfico es hablar de mercados subterráneos, cárteles, barras bravas, traficantes callejeros de poca monta y la propia policía con su control, represión y vista gorda. Hablar de narcotráfico es hablar de cómo se comercia droga dentro y fuera del país. Es hablar de fronteras y falta de radares, cocinas, plantaciones y cultivos domiciliarios y marcar las diferencias. Hablar de narcotráfico es hablar de lavado de dinero, de justicia y de la cuestionada Ley 23.737 que está en vigencia. Pero también es hablar de los proyectos legislativos que piden revisarla y de aquellas voces que plantean directamente despenalizar el consumo. Hablar de narcotráfico es hablar de las políticas estatales que lo enfrentan y de aquellas que directamente brillan por su ausencia. Hablar de narcotráfico es hablar de violencia, discriminación, pobreza, marginalidad, estigmatización del usuario de drogas, encierro, cárcel y muerte. Hablar de narcotráfico obliga a diferenciar a un narco de un consumidor esporádico y a este de un adicto. Hablar de narcotráfico es también hablar de salud mental, de recuperación, de reducir daños o internar, y de cuánto aporta el Estado a este fin. Yo estoy trabajando con gente en situación de pobreza, por lo general. Llego a chicos de muchos barrios de Rosario. Últimamente estuvimos trabajando para madres usuarias de drogas. Hablar de narcotráfico es reflexionar sobre las acciones que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero. Y en este sentido la Corte Suprema enfatiza de que la conducta de tenencia de drogas para consumo personal cuando no afecta a un tercero no debe ser punible. Es un tema que no se puede ni debe callar. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narcotráfico? Doctora Cosidoy, usted tiene una larga experiencia, ha trabajado mucho en este tema, lo ha combatido como jueza federal. ¿Estos son más o menos todos los tópicos que involucra este fenómeno social realmente tan difícil de abordar? Creo que el informe ha sido magnífico porque aborda todos los temas y bueno, no sé si estamos lo suficientemente ocupados en el país en combatir de todo lo que se está hablando. Creo que se debate y en el debate nos vamos yendo de lo esencial, que es tener conciencia de lo que es narcotráfico, de todo lo que significa y que hay que combatirlo, hay que prevenir las adicciones y hay que tener la capacidad estatal para curar al adicto. Diputado Peralta, la provincia de Santa Fe está lejos todavía de los niveles de tráfico de drogas que se manejan en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero las herramientas que tiene la policía de la provincia por lo general no alcanzan, tampoco alcanzan las de la Policía Federal. Las fuerzas de seguridad suelen decir, los narcotraficantes van por el ascensor y nosotros vamos por la escalera. ¿Cuáles son las herramientas que se manejan para abastecer a las fuerzas de seguridad a nivel nacional desde la Comisión de Narcotráfico de Diputados para justamente controlar este flagelo? Yo lo primero que me gustaría decir, y ya te contesto, es que desde la política es necesario hacer una autocrítica con respecto a este tema, porque durante muchos años este fue un tema que se subestimó o se ignoró porque era un tema incómodo y con una falsa creencia de que porque uno no se metiera con el problema no se termina metiendo con uno. Entonces esto es lo primero que quiero hacerme cargo.
Santa Fe, si bien no tiene niveles de desarrollo en cuanto a consumo como puede ser el conurbano bonaerense, es una provincia de las consideradas de paso. Tenemos dos rutas nacionales muy importantes como la 11 y la 34 que vienen o comunican con países fronterizos productores de sustancias ilegales, y también tenemos la hidrovía y la zona de puerto como una zona de posible colocación de las sustancias ilegales en Europa, que es el destino que por supuesto mejores ganancias ofrece. A mí me da la sensación, y más que sensación tengo la certeza, de que en este tema el Estado en algunos ámbitos hace como que está preparado para llevar adelante una política represiva enfrentando al narcotráfico, y en realidad en los hechos se produce muy poco. Por ejemplo, la delegación de drogas peligrosas de la Policía Federal, que tiene asiento en nuestra ciudad y cubre 6 provincias de nuestra república, tiene, o por lo menos tenía hasta hace un año, 17 efectivos, con lo cual en la fachada pareciera ser que se está haciendo algo y en la práctica se hace muy poco. Doctora Bruera, teniendo en cuenta lo que decía recién el diputado, también la doctora Cosidoy, da la sensación de que si el Estado no crece rápidamente en el combate con el narcotráfico, cada vez va a demandar más recursos, porque del otro lado crece el flagelo. ¿Un poco es así? Sí, yo creo que hay que sacarlo de los términos de combate, que ese ha sido el gran problema de la política argentina en la materia, y hoy lo que estamos viviendo es el fracaso de ese combate. Cada vez que se lleva un tema al plano penal es un tema que políticamente se abandona, eso es una regla. Y en esto se ha demostrado lo mismo, jamás en este país se ha abordado seriamente el narcotráfico, sino que se ha dedicado a llevarlo al ámbito penal y perseguir a los consumidores o a los pequeños comerciantes, que eso es lo único que llega a la justicia. Los demás temas, los problemas de salud y los problemas sociales y socioculturales que involucran a este tema no son abordados por las políticas públicas, y tampoco es abordado los altos grados de corrupción y el negocio inconmensurable que ha generado la política prohibicionista, que ya lleva más de 30 años en este país. O sea que estamos hablando del fracaso de lo que se ha llamado combate, por lo tanto hay que dejar de llamarlo lucha, guerra o combate, hay que abandonar una mirada belicista contra este problema y hay que abordarlo con una mirada más integral, política, social, y sí hay que abordar los crímenes que hay alrededor del narcotráfico, como es la magnitud, el negocio organizado del narcotráfico, pero hay que organizarlo seriamente e ir al corazón de la corrupción policial e institucional, que creo que ese es el grave problema del tema que estamos abordando, ¿no? Profesora Rossi, después vamos a hablar del tema de la despenalización y los otros ejes por donde pasa la problemática del narcotráfico, pero usted ha estado en Colombia, también ha vivido la experiencia del combate, y de acuerdo a lo que analizan especialistas de Estados Unidos, por ejemplo, Colombia ha avanzado muchísimo en esto, en el control del narcotráfico, sobre todo porque es el interés de Estados Unidos que de esta manera avance, porque es el principal proveedor de los consumidores en ese país. ¿Cómo cree usted que se toma el concepto de narcotráfico y la diferencia que existe entre Colombia y Argentina, por ejemplo? Primero, son dos países que tienen una historia totalmente distinta que no pueden compararse. En Colombia hay desde siempre prácticamente una guerra civil donde el narcotráfico se ha insertado, haciendo la trama mucho más compleja y difícil, digamos, de desentrañar. Segundo, hay una cuestión. No creo que Colombia haya ganado la lucha contra el narcotráfico, absolutamente para nada. El narcotráfico ha tomado medidas para poder actuar de la misma forma, pero sin la exposición que tenía antes. Por lo tanto, no hay cárteles, salvo uno, el cártel del norte del Valle, pero hay toda una pequeña, lo llaman los cartelitos allá, a mí yo prefiero la definición de pymes, son las pymes, pequeñas organizaciones, medianas organizaciones que trabajan en red. Los grandes cárteles se han desarrollado y se han trasladado, digamos, a México, otra nación que tiene una historia distinta a la Argentina. Por lo tanto, yo no creo de ninguna manera que se haya ganado el combate. Y estoy de acuerdo con Matilde con el hecho que no se debe hablar de guerra, no se debe hablar de combate, se debe hablar de lo que es la naturaleza del narcotráfico. El narcotráfico sigue existiendo por la grande ganancia que tiene y por un mecanismo
mecanismo de legitimación a nivel económico a través del lavado y reciclaje del dinero, a nivel social porque el narcotráfico hace lo que no hace el Estado. Muchas veces se pone en lugar del Estado teniendo posibilidad de atender la necesidad, ahora redondeo, tener las necesidades de la población y tiene una infiltración dentro del poder político. Un experto italiano en mafia dice que la mafia no existiría si no tuviese el apoyo del poder político. Claro, definitivamente. Quedaba pensando, ¿no?, en Pablo Escobar Gaviria, las escuelas que fundó en su momento, ¿no? Como cuando decía ocupa lugares que el Estado no ocupaba. Y es lo que está pasando en algunos asentamientos precarios o villas de emergencia en el conurbano bonaerense, donde los narcotraficantes han asentado un verdadero estado paralelo de beneficencia que hace muy difícil despegarse del tráfico, del pequeño tráfico en estos asentamientos. Enseguida seguimos hablando de esto y uno de los ejes que fue abordado acá y que por supuesto es imposible soslayar, la posibilidad de la despenalización, que está muy lejos de la legalización. Pausa, ya volvemos.